Para arrancar, puedo hablarles de cualquier historia conocida, pero yo quería hablarles de Burundi. Lenguaje universal, espacio infinito. Burundi es una pequeña nación del África Oriental, es uno de los países más pobres de la actualidad y con el segundo PIB más bajo de todo el mundo. Enfrentan constantes problemas con guerras civiles, con altos casos de corrupción, falta de acceso a la educación, altos índices en casos de VIH, o sea, están jodidos. Pero donde lo quieras ver. Afortunadamente en esta vida el fútbol siempre termina encontrando el espacio para convertirse en vehículo de esperanza y alegría para los pueblos y para las naciones. Resulta que esta modesta selección logró su clasificación a la fase final de la Copa Africana por primera vez en su historia el año pasado. ¿Y de qué manera? Burundi recibía a una selección de Gabón urgida de ganar en la última fecha, por lo cual el show no se hizo esperar. Patada, juego cortado, la guía perfecta para cómo hacer o cómo perder tiempo se escribió en ese día, en ese partido. La alegría para los locales se vino arriba cuando al minuto 75 cayó el 1-0. Sin embargo, a falta de 8 minutos para el final, un gol en propia puerta daba a Gabón esperanzas todavía y el empuje necesario para tener a Burundi contra las cuerdas en el cierre del partido. Sin embargo, seguimos viendo muchas patadas, seguimos viendo imprecisiones, falta de garra, por decirlo así, por parte del equipo de Pierre-Emerick Aubameyang, y el partido terminó con empate que le daba la clasificación junto a Mali a Burundi para la fase final en ese sector. El boleto a Egipto era una realidad, un verdadero cuento de hadas. Todo muy bien, todo belleza, todo lindo, hasta que, claro, el presidente de la Federación de Burundi terminó haciendo oficial que no había dinero suficiente para enviar a la selección a jugar el torneo. No había plata. El presupuesto que manejaba la federación era apenas 170.000 euros y habían presupuestado que para poder cubrir todos los gastos de boletos de avión de jugadores, de cuerpo técnico, de representantes de la federación y demás personas necesarias en delegaciones de este tipo, más o menos iban a gastar unos 290.000 euros. Un poquito más de lo que tenían presupuestado evidentemente, pero entonces aquí fue donde salió la idea de hacer un crowdfunding, nada más y nada menos. Y así fue que nació la campaña Soutenons nos hirondelles, que hace alusión a las golondrinas, que es el animal representativo de esta selección. Y bueno, Burundi la selección de Burundi se le conoce como las golondrinas porque la verdad es que no hice la tarea, pero de todas formas en el camino, en la investigación para hacer este trabajo, encontré este link que se los comparto sobre un medio peruano que ha sido un reportaje, por decirlo así, un recuento interesante sobre los sobrenombres que tienen las selecciones africanas o las que participaron en la última edición en el 2019. Fue la cuenta bancaria y el país entero se movilizó, y sobre todo la empresa privada, que de todo, de todo, desde cooperativas, bancos, marcas de ropa, inclusive hasta una empresa lechera, una empresa de lácteos, así es, se convirtió en los principales patrocinadores oficiales de la selección, que esto es verídico, el día de la firma de su contrato, aparte de comprometerse a darle la cantidad de dinero que se habían ofrecido a la federación, hicieron oficial también su dotación permanente de un garrafón de leche que iba a estar siempre en los entrenamientos del equipo en caso tal de que alguien necesitara hidratarse, por supuesto porque la leche es la mejor bebida posible para jugar al fútbol. Y con todas las esperanzas y expectativas de una verdadera cenicienta en el torneo, Burundi emprendió el viaje a Egipto. Claro, había más ilusión que realidad, por lo menos para poder presupuestar una gran presentación en este evento. Sin embargo, el capitán Saido Berahino, sí, ese que iba a ser el próximo delantero estrella de Inglaterra hace unos cuantos años atrás, es el capitán de esta selección, y en conferencia de prensa inclusive le agradeció que más allá de las donaciones que la gente hizo, por lo que más sentía gratitud eran por todas las oraciones que tenían para con los jugadores. Era un sector muy complicado, eso hay que decir la verdad, Y en el primer partido, que era contra Nigeria, que se presupuestaba el rival más fuerte que iban a tener en todo el grupo, fue donde mejores cosas se le vieron a las golondrinas realmente. Fue un partido donde a punta de vértigo, de contragolpes, transiciones rápidas, inclusive tuvieron dos ocasiones de gol clarísimas, un mano a mano y una pelota que saca por el larguero, el guardameta de Nigeria, antes de que le dieran la pelota a las Águilas. Ya después en el segundo tiempo retrocedieron un poco y a un equipo tan grande como es Nigeria no se le puede dar espacios ni oportunidades. Tanto así que terminaron haciendo el gol de la victoria al minuto 77 por medio de Odion Ighalo, que Ighalo a la postre sería el campeón goleo de este torneo.
Contra Madagascar fueron muy inferiores y aún así terminaron perdiendo el partido solamente por un error de concentración y de registro defensivo, que derrota por la mínima, y ya en el último partido se notaba que estaban muy derrotados, que tenían mucho estrés encima de estos futbolistas. Terminaron perdiendo ante Guinea 2-0 después de que, claro, estuvieron jugando desde los 11 minutos con un jugador menos. El sueño se acabó muy rápido. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer un gol a golondrinas en su debut en la Copa. Esa sensación agridulce que te genera debutar en un torneo lo sintieron todos los burundeses el pasado 30 de junio. Una selección acostumbrada a la derrota finalmente vio idealizar su sueño, y aunque los resultados no fueron los que uno hubiese querido o esperado, hay que decir que Burundi tuvo la valentía y la determinación para finalmente llegar al torneo, porque peor hubiese sido a no haber llegado por falta de recursos. Yo personalmente hubiese preferido perder 6-0, 7-0 contra Nigeria a quedar con la incertidumbre o esa mala sensación que le queda a uno en la cabeza de que qué tal si hubiéramos podido llegar, qué tal si hubiera sido posible. Afortunadamente Burundi no tuvo que lamentarse de eso y esta la hace una historia inolvidable.